Bienvenidos al espacio de Diz Costas Williamson, una voz que emerge desde la multidimensionalidad del ser, para guiarnos en un viaje de autoconocimiento profundo y expansión de conciencia. Aquí, cada episodio es una invitación a recordar quiénes somos realmente, a despertar nuestra inteligencia ancestral y activar el potencial humano que habita en nosotros. Bienvenidos a Neurohacking Lumínico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neurohacking Lumínico. Mi nombre es Edith Williamson y estamos en una semanita movida de noviembre, con un noviembre movido, con mucha movilización del sol, con títulos adeudados de la semana pasada. Vamos a hablar de Elon Musk, quien habla del sol esta vez. Vamos a hablar si es o no un ser del futuro. Para eso vamos a tener a dos personas que nos van a ayudar. Pero antes que nada, primero quiero decirles, protéjanse. Estamos avisados, los flashes solares están muy fuertes. Ha habido un accidente en Argentina que tiene que ver con el sobrecalentamiento eléctrico en una fábrica que generó que hubiera un incendio de 7 fábricas en Ezeiza, Argentina. Así que, ojo, esto no es para tomárselo a la ligera. Muchos están esperando los 3 días de oscuridad y que los flashes solares terminen lastimando los satélites y todo lo que es la red eléctrica, pero vamos a hablar también de cómo afecta al ser humano, si estás nervioso, si estás ansioso, si no puedes dormir, si se te cortó el ritmo circadiano, o sea, si de noche no puedes dormir, de día estás completamente dormido, si tenés sed, si tenés cansancio, si tenés pequeños lapsos de pérdida de memoria, vos estás siendo afectado por los flashes solares. Entonces, esto afecta al ser humano, afecta a la Tierra y vamos a hablar de todo un poquito. Voy primero a mis auspiciantes, uno de ellos que es el que por suerte me da la luz roja, que es la que me ayuda a poder graduarme de tanta luz blanca y volver a restituir a nivel celular de mis mitocondrias la función original para estar apta para vivir en tiempos tan raros. Vamos a los auspiciantes. Bueno, acá estamos y ahora sí voy a presentar o voy a tener conmigo a dos personas, ambos de Colombia. Colombia está álgida la cosa, así que vamos a tener primero a Adriana Zuluaga, mi Hola, hola. compañera. Adri, compañera de Inderstan, está en Antoquia, y después tenemos a nuestro querido Richard Llega de Guaira de Crónicas del Excusado. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Un cordial saludo a todos los que están aquí en este momento viéndonos, a ti, mi querida Edith, a mi niña por allá también muy paisana, ¿cómo ha estado? Esperemos compartir cosas bien interesantes que ayuden a las personas a tener como una especie de brújula para hacia dónde orientar sus propias conclusiones. Exacto. El programa pasado nos quedamos con Elon Musk y que no es de esta realidad. Y además el señor acaba de lanzar otros de sus famosos tweets. Es como Trump. Larga unos tweets así que son
difíciles de interpretar. Es como que vos necesitas más interpretación. Y encima traducirlo del inglés al castellano, peor, porque yo ya he visto que titulares en castellano dicen que, Elon Musk está diciendo que el sol es consciente. En realidad, la traducción al inglés sería que es momento de que empecemos a pensar en un sol sintiente. No dice consciente. Entonces hay que tener, generalmente en la traducción es en donde se producen los grandes horrores de creencias. Hablábamos esto en nuestro programa con Richard, en nuestro noticiero, y decíamos el famoso Ashtar Sherran, al que todos le dan una categoría de comandante o de nave, y que yo les digo, es una mala traducción. Dentro de la ufología, uno de los primeros ufólogos americano, George Hunt Williamson, búsquenlo, nacido en 1926, él dejó su carrera de antropología para dedicarse a estudiar a los nativoamericanos y fue ahí donde él logró tener las primeras grabaciones de sonidos de naves y de voces de naves. Fue el primero que logró tener fehacientemente algún tipo de contacto mediante radio. Estamos hablando que lo hacía con radio común y corriente, la vieja, la de antes. Y él, cuando los nativoamericanos se expresaban de las cosas que venían y de las conversaciones que tenían, uno de los términos era Ashtar Shiran, que en inglés significa ash es ceniza, star es estrella, she refiriéndose al femenino, run que corre. Entonces ellos lo que veían era una luz que corría y dejaba una estela. A eso le decían Ash Star She Run. Pero hoy por día, muchos de las personas que lamentablemente están teniendo una mente disociada y lamentablemente son siendo abusados por personas que tampoco entienden inglés, han tomado de Ashtar Sheran, ahora es todo, es un comandante, es una nave, es un salvador, parece ser el segundo Jesús. Entonces, en la traducción de un idioma al otro, se deja lugar a mucha fantasía y un poquitito es lo que yo siempre intento decir, uno tiene que entender la lengua neurológicamente para poder entonces entender el concepto. Si no, esas palabras carecen de un contexto y terminamos, como siempre, en una bolsa de gatos que nadie sabe exactamente quién es quién. Decime, Richard, la transmisión de TV en vivo. Sí, bueno, el asunto es que este tema de Ashtar Sheran, que ha sido una de las principales bases o elementos de manipulación y control a través de lo que sabemos del programa MK y sobre todo lo que tiene que ver con la ingeniería social por parte de esa agencia de tres letras que de hecho se han desclasificado documentos donde lo reconocen de la forma más descarada y sin tapujos, donde sí hay un programa de control mental y sobre todo de direccionar las tendencias del pensamiento de las personas para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad del país del norte, que siempre vive bien paranoico todo el tiempo. El asunto es que esa narrativa de la Ashtar Sheran tiene dos fuentes de donde se, digamos, se alimentó para luego tergiversarse y quedarse un concepto para apropiarse de la realidad del despertar de conciencia y del fenómeno de divulgación sobre el fenómeno ovni y de esa manera direccionar hacia donde ellos querían, que es ser parte de un programa de despoblamiento de la humanidad y justificarlo de tal manera que la gente creyendo que están ascendiendo o que están siendo rescatados, en realidad lo que está ocurriendo es un programa de reducción de población. El primero, lo que está diciendo muy bien Edith, esa es la historia de donde viene realmente el concepto, el término Ashtar Sheran, pero también hay una transmisión que se dio creo que a finales de los años 50 en el Reino Unido o sería en los años 60 a principios, ya ustedes me ayudarán a aclararlo bien,
en donde en un horario premium, la transmisión de televisión se detuvo lo que se estaba proyectando en ese momento y como una especie de superposición empezó a aparecer una figura difusa de alguien que empezó a dar un mensaje y una advertencia a los que estaban viendo sobre una situación que tiene que ver con el contacto extraterrestre y que eso generó muchísima controversia y desde ahí se empezó a crear toda una maquinación por un lado para tratar de restarle importancia y ridiculizar ese evento y por el otro lado utilizarlo a favor para una estrategia de programación y de control a quienes no se hayan podido, digamos, meter en la cabeza de que eso era una cuestión inventada, porque eso fue lo que empezaron a decir, ¿no? Que fue una cuestión de un bromista, que un tipo cogió y metió una información ahí toda chistosa para burlarse de toda la gente. No. Entonces, desde ahí viene ese tema. Entonces, cuando hablamos de Astar Cherán, una vez en uno de los videos que yo empezando el canal, traté de explicar, tratando de seguir la misma narrativa, pero tratando de darle un sentido un poco más coherente en el sentido de que, hablando de Astar, y ahí viene la raíz de lo que dijo muy bien Edith, eso viene de unos conceptos muy antiguos en los vocablos y en el vocabulario y en la conceptualización de los pueblos aborígenes antiguos. Ashtar, en realidad, los pueblos antiguos indígenas están hablando de una entidad responsable de un sector de la galaxia. Y cuando hablamos Cheram, que es el otro concepto que está hablando, los que vienen de allá afuera, está hablando de quienes se mueven entre las estrellas ejerciendo una labor que lo más cercano, si podríamos decirlo, y eso que sería muy burdo, pero es lo único que se me ocurre asociar, sería con una especie de policía espacial, que lo que hacen es velar para que no haya, digamos, desórdenes dentro de la comunidad mayor, que desafortunadamente dentro de la narrativa de tergiversación precisamente de estos programas de control para evitar la divulgación amplia, dura de lo que es el fenómeno, se inventan otra narrativa que llama la Federación Galáctica y los Pleiadianos, que ese es otro tema brutal donde muchísima gente ha caído y que por cierto me compartieron hace poquito otra ridiculez supuestamente del comando Star Cherán, hablando de manera ambigua, genérica, para cualquiera le dé la interpretación que quiera y caiga en el anzuelo, hablando cosas que sinceramente no tienen ningún sentido y adjudicándose el crédito y dice que las cosas bonitas que van a ocurrir y reforzando la narrativa de los que ya fanáticamente están enganchados con esto. Entonces, como era para hacer esa aclaración, mi querida Edith, de pronto no sé si nuestra niña ya, la amiga, sabrá agregar alguna cosita más. ¿Estás muteada? Recuerdo que en algún momento escuché lo de la imagen, que era como que salía borrosa y que se habló muchísimo que era como una intromisión de alguien haciendo como una broma y realmente era otra cosa. Sí, eso fue otra cuestión. Lo que puedo decir yo, más o menos como una explicación, es que esa transmisión tiene algo que ver con algo que sucedió antes de abril de 1945, en donde un pequeño grupo muy escogido se fue de la Tierra y en la que una de las personas que se fue con ese grupo fue la famosísima María Orsic, que también hay toda una trama de desinformación alrededor de ella, en donde la imagen más conocida de María Orsic que está circulando en redes sociales en realidad no es ella, y se fueron para Aldebarán. Ese ser que aparece ahí no es pleyadiano, a pesar de lo que están diciendo la gente, sino que es Aldebarán. Y Aldebarán sí tiene que ver indirectamente con las Pléyades, pero eso es una historia muy compleja para contar y tiene que ver con los sobrevivientes de una de las familias reales que controló y gobernó las Pléyades y que fue aliada del imperio de Lira. Fue la famosa séptima familia que desapareció, fue casi totalmente aniquilada y solamente los lugartenientes o dos de sus máximos comandantes militares de esa época
se mantuvieron leales y uno de ellos terminó fundando su propia colonia en Aldebarán y el otro decidió migrar y de manera errante estuvo andando por diferentes lugares hasta que tuvo la oportunidad, porque tenía el recurso tecnológico en el momento, de trasladar y remolcar la tierra de una ubicación en la que estaba a otra ubicación, y ahí viene la famosa historia que nos han hablado en el Emula Elish sobre Nibiru, pero eso es algo que ampliaremos en su momento para no saturar a la gente que nos están escuchando. Pero sí, mejor dejarlo ahí un momentito. Yo de Aldebarán de Toro, algo que les puedo decir para que la gente entienda un poco, porque tiene que ver mucho con esto de los flashes solares. Lo que está sucediendo es un cambio en la galaxia y la información se tiene que transmitir a través de luz. La luz es información. Entonces, cuando suceden estos flashes solares, lo que está bajando es información. Y de esa forma, o sea, en esa forma de información, es donde viene entrelazado diferentes conciencias. O sea, no todos son cuerpos humanos de extraterrestres que vienen y se asientan en la Tierra. La mayoría de esos no se pueden asentar por el nivel de toxicidad que tenemos en nuestro aire, porque no tienen cuerpos adecuados para asentarse en nuestra Tierra, pero sí pueden viajar en conciencia, sí pueden entrar en la psique, sí pueden alterar la microbiota de nosotros para que nosotros tengamos pensamientos diferentes. De hecho, uno de los síntomas de esta tormenta solar, la tormenta solar fue el 12 de noviembre y fue un nivel G4 que se considera severo. Un G5 sería fatal. Un G4 severo. Eso fue la eyección de una masa coronal del Sol, y que a su vez estaba asociado con una llamarada solar, o sea, además una llamarada solar de nivel X51, que se vieron auroras boreales en Estados Unidos, en México y en Chile, que no son comunes de verse. Bueno, más allá de lo que puede llegar a causar esto, que es problemas de redes eléctricas, de satélites, de que haya diferencia de voltaje, comunicaciones, navegación, aviones que se pueden llegar a caer porque pierden la navegación GPS y satelital, ni hablar de los que están más arriba, de los que están en naves espaciales en este momento, pero dentro de lo que es humano, los síntomas más comunes que la gente tiene son cambios de estado de ánimo, súper irritables, sensación de ansiedad o de nerviosismo, dolores de cabeza o migrañas, palpitaciones o malestar general, aumento de los pensamientos confusos o erráticos. Y ahí quiero hacer una pausa. Esos pensamientos confusos o erráticos es porque vos estás siendo literalmente intervenido por frecuencias de luz que están entrando en tu cerebro las está captando y esas pueden llegar a ser voces que vos escuchás. Hay mucha gente que está teniendo tinnitus, que vos escuchás y es porque está integrándose esa información con vos. ¿Y eso por qué sucede? Porque vos estás resonando en su frecuencia. Si vos estás resonando en una frecuencia baja, que es lo que nosotros decimos todo el tiempo, levanten el ánimo, no estén tirados por el piso, no se amarguen, porque si ustedes bajan el nivel de frecuencia y sucede una tormenta solar y esta información empieza a bajar, adivina qué tipo de frecuencia vas a integrar vos, la misma en la que vos estás. Entonces hay que tratar de estar con una frecuencia alta porque es imposible que no te penetre este tipo de frecuencias y por lo menos que te penetren frecuencias de alta conciencia y no de baja conciencia. ¿Quiénes tienen que tener cuidado? Las personas que tienen muy poca melatonina, las personas que no comen carne vacuna y grasa vacuna, y ahora voy a explicar por qué los vacunos vienen de Aldebarán de Toro. Entonces, esa es la conexión que quiero hacer con Aldebarán de Toro. Problemas de memoria y de concentración van a estar como demasiado oídos. Hay gente que incluso ya está viendo diferentes dimensiones. O sea, ves una dimensión y ves gente que las demás personas no ven. Exacto, como ya nos está pasando en nuestro grupo que decimos, yo ya no sé exactamente en qué línea de tiempo estoy. Quienes tienen que tener mucho cuidado son quienes ya tienen
un deterioro de la función cognitiva, enfermedades cardiovasculares y sobre todo quienes tienen en la familia personas que hayan tenido infartos agudos del miocardio o que sean sensibles a perturbaciones geomagnéticas. O sea, si vos sos, y yo soy una de esas con mi cerebro, si a mí me prenden muy cerca un horno microondas, yo lo siento. Entonces, yo tengo que tener cuidado. Con respecto al Aldebarán de Toro, y esto lo voy a decir porque muchos veganos, que yo no me voy a poner en contra de cuáles son sus creencias, pero dicen, comer un animal es muerte, es un cadáver. Bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de, en Innerstand, por ejemplo, yo se los ofrezco, hacer una sesión de trance en la que ustedes puedan comunicarse con la conciencia de Aldebarán de Toro, desde donde vienen la mayoría de los búfalos. La famosa profecía de la mujer búfalo blanca es de Aldebarán de Toro. ¿Sí? Entonces, son animales que han venido para convivir con el humano y aprender a transmutar su propia biología. Y de la forma en la que ellos transmutan su propia biología es cuando nosotros nos alimentamos de su carne, la memoria de la carne que existe en forma cuántica fuera de la biología, conoce los procesos biológicos que nosotros hicimos para pasar de un mamífero a un humano, para que ellos puedan hacer lo mismo. Entonces es una especie de investigación in situ que hacen. Yo invito a quienes realmente tienen pavor de comer carne a que hagan una sesión de multidimensiones en donde ustedes van a poder comunicarse con los seres de Aldebarán y saber que ellos se ofrecieron en hacer este intercambio, en venir a esta realidad, en ser alimento para ser parte, no para ser torturados. No estoy de acuerdo con la tortura de los animales, pero sí aquellos si son criados con respeto, la carne de ese animal lo que hace es sostener la memoria genética de cómo nuestro cuerpo logró pasar de mamífero a humano. Para ellos después copiar esa receta, por decirlo de alguna manera, y poder llevarla a Aldebarán para que su pueblo tenga el mismo diseño genético, por copia. Entonces, les nombro este tipo de cosas para también empezar a desmistificar muchas de las cosas que dicen y las dicen sin ningún tipo de conocimiento, ni biológico y mucho menos multidimensional. Antes de pasar, le quiero preguntar a Adriana, creo que tengo eco. Le quiero preguntar a Adri, bueno, y a vos también, Richard. Ustedes están en este momento en un momento sociopolítico muy fuerte en Colombia. Y a mí me pasó cuando yo viajé de acá para allá, que dentro de lo que es Panamá, hasta más o menos la altura de Barranquilla, creo, la cantidad de turbulencias que tenía el avión cuando es una zona en la que no tendría que haber turbulencias. Es un poquito, perdón Edith, es un poquito más abajo, es casi en el Golfo de Urabá. Las turbulencias van más o menos hasta el Golfo de Urabá, que lo mirábamos en el mapa. Y eso yo le decía a Richard, ustedes están recibiendo, no sé qué tipo de frecuencia, pero hace que todos los aviones tengan una turbulencia muy fuerte. Me pasó a mí, le pasó a Cora, nos pasó a varias. Para que se den cuenta del tipo de turbulencia, siempre hay turbulencia cuando pasás la cordillera, pero bueno, es normal, las diferencias de temperatura, los picos, es normal que haya turbulencia ahí, pero que haya turbulencia en un paso tan corto como es de decir todo Panamá hasta la mitad de Colombia, eso no se entiende. A menos que, y eso lo pongo ahí como teoría de la conspiración, lo que están haciendo los buques de Estados Unidos en esas áreas tengan que ver
no solo con custodiar la droga, sino que están haciendo algo más, porque si no, no se entiende los saltos que pegas en el avión cuando estás pasando por esa zona, que es justo costa Panamá, Venezuela, Colombia. ¿Puedo hablar? Sí. Para hablar, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, el asunto es que Colombia está bajo lo que llamamos una intervención de tecnologías exóticas con digamos, emisores de sonido psicotónicos en los que el pueblo colombiano está en vías de ser dividido y polarizado y balcanizado todo el territorio, así como pasó en Yugoslavia, y de esa manera poderse apropiar de los enormes recursos que tiene Colombia, o al menos esa es la intención que tiene los amiguitos socios del norte, y que dentro del show que se inventaron con el tema de Venezuela, que es absurdo, por ejemplo, el portaaviones que está ahora ya frente a las costas venezolanas, mantener ese portaaviones cuesta una millonada tan impresionante que uno pregunta por qué no invierten en ese dinero para perseguir las verdaderas redes de blanqueo de activos que hay en Estados Unidos, donde está el verdadero poder de esa industria, digámoslo así, de esas sustancias ilícitas, porque realmente la producción es solamente un pequeño engranaje del gran eslabón. Donde realmente se mueve el poder es donde está el dinero. ¿Y dónde está el dinero? En Wall Street. Entonces, ahora hay una lucha de poderes muy fuerte a nivel geopolítico y también exopolítico, pero me voy a enfocar en lo geopolítico, en donde el protagonismo de la carrera, digamos, de controlar el planeta y administrarlo, lo está liderando ese país asiático, que todos sabemos cuál es, el de los ojitos rasgados, y la clave está en el control de la energía. La energía es importantísima y muy vital para los desarrollos tecnológicos, sobre todo los que tienen que ver con IAs. Y en este orden de ideas, por culpa de las ideologías de izquierda que dominaron Estados Unidos durante la administración Biden, y en ese absurdo de evitar lo que se llama el calentamiento de las nubecitas, entraron en una negación total a la producción de energía y empezaron a apostarle supuestamente a las energías verdes, que realmente no son verdes, son extremadamente costosas, son extremadamente depredadoras, destruyan ecosistemas enteros. Cuando uno se pone a mirar los famosos bosques o jardines o como llame de plantas solares que tienen que destruir centenares de hectáreas de bosques para poder poner esa vaina y generar supuestamente energía, y hay una total incoherencia con ese tema. Entonces Estados Unidos quedó muy atrás en la carrera por la lucha del poder en la administración del planeta, y el error gravísimo que cometió Donald Trump antes de entregar su primer mandato y que le costó la reelección, él trata supuestamente de repararlo, pero con acciones extremadamente erráticas y equivocadas. Él quiere urgentemente recuperar el tema energético para otra vez direccionar a Estados Unidos y ponerlo en la punta en contra de China. Y le está saliendo el tiro por la culata, sobre todo porque desafortunadamente mientras el país asiático está invirtiendo para el desarrollo industrial, tecnológico y social de sus socios en un criterio de par a par, no de dominación e intervencionismo como históricamente se ha visto por parte de Estados Unidos. Estados Unidos está volviendo a apostarle a la ficha del intervencionismo bélico, la intimidación, la agresión, todo para satisfacer intereses de ganancias para los grandes plutócratas que gobiernan y dominan detrás de bambalinas. Todo eso forma parte de una estructura que a nivel geopolítico pues lo veríamos simplemente en una balanza de poder, quién tiene el control del petróleo, del gas y de los recursos estratégicos. Pero no, eso va más profundo y tiene que ver con el tema exopolítico,
sobre el tipo de seres que están detrás de todo esto, que están buscando tener un puesto de control en la tierra para poder tener un puesto de negociación ante la comunidad mayor. Y eso es un tema todavía mucho más profundo y complejo para explicar acá en el espacio del programa, para no quitarles espacio a ustedes, mis damas. Entonces, cuando estamos hablando de estas energías que se están dando muy potentes en lo que es Colombia, vamos a hablar del tema pues energético y nos vamos a salir del tema geopolítico y exopolítico. Hay un gran cristal, una gran geoda que fue, digamos, activada hace muchísimo tiempo para ayudar a hacer la transición y la transmutación de memorias dolorosas de seres que fueron traumados por unas situaciones que se dieron en una época donde el conflicto que afectó el sistema solar por parte de los que trajeron la Tierra acá, con los que ya estaban aquí y tenían intereses acá en el sistema solar, y que llevó a la destrucción de Tiamat y prácticamente a la casi aniquilación de la civilización que había en Marte, y ahí viene el tema de Elon Musk. Esas almas traumadas, junto con las que sufrieron, digamos, trauma también en los conflictos que se dieron entre los que, entre comillas, llamamos atlantes y lemurianos, se concentra es en Colombia, una parte de Venezuela, una parte de Ecuador, una parte de Panamá, y ahí encarnaron principalmente todas esas almas traumadas para ayudarlas a sanar y transmutar con la ayuda de este cristal muy puro que les ayudaría a aliviar esas memorias dolorosas, y por eso se les dio la dispensación de nacer en un paraíso. Y aquí viene un detalle bien interesante. Uno no alcanza a entender cuando uno ve la geografía colombiana, que Colombia es un país que, si bien hay muchos países que tienen cosas muy bellas en muchas variedades de ecosistemas, sistemas de climas y toda esa vaina, Colombia reúne todo. Tenemos desiertos, selvas, sabanas, llanuras, temperaturas primaverales, tenemos glaciares, tenemos mares, tenemos océano, tenemos montañas, tenemos valles, tenemos ríos. O sea, la biodiversidad de Colombia es tan impresionante que cuando uno ve el desprecio de la gente que vive aquí en Colombia hacia lo natural, la contaminación de los ríos, la destrucción de ecosistemas, para meter cemento, para meter pendejadas, uno dice, no es justo. O sea, mi Dios le dio pan al que no tiene dientes, como dice el adagio popular. No, hay que entender que estas almas traumadas que estuvieron y están encarnando en lo que hoy día llamamos Colombia, se colocaron aquí precisamente para ayudarlas a sanar un trauma, y las colocaron en un lugar paradisíaco, hermoso. Es como cuando vos estás enfermito, a vos no te van a llevar a un moridero a sanar, a vos te llevan a un lugar bien bonito, con zonas verdes, temperatura adecuada, personas que te están atendiendo, un ambiente agradable, ¿cierto? Esa es la idea digamos, de los hospitales y las clínicas donde atienden a personas, donde los ambientes son muy relajados, muy tranquilos, zonas verdes muy bonitas. Entonces, si nos vamos al plano energético de seres de luz, seres benevolentes, que para ellos no existe el juicio, no existe el castigo ni el infierno, sino una comprensión de los actos y de los errores, y que la solución es a través de la sanación y el amor, mediante un trabajo calmado, paciente de transmutación. Es obvio que almas que vivieron situaciones extremadamente traumáticas las van a poner en un lugar muy bonito para ayudarlas. Y eso fue lo que pasó. Y fue un paraíso, un vergel. Cuando uno se pone a mirar lo que fueron las comunidades indígenas que vivieron aquí en Colombia en la época antes de la llegada de los europeos, si bien habían pues obviamente problemas como en cualquier comunidad que está en proceso de desarrollo y evolución, tenían una perspectiva y una visión del mundo muy silvestre, muy natural. Es que hay que mirar el choque de mentalidades de las comunidades indígenas nuestras con el europeo. El europeo es muy racionalista o muy fanático religioso, todo lo pone blanco-negro. En cambio, los indígenas lo veían todo en tonos grises, o sea, daban
puntos intermedios de interpretación y tenían un contacto y una comunión con la naturaleza y una comprensión de la vida y la muerte de una forma tal que incluso hasta los conflictos que vivían las comunidades indígenas acá, si bien era como cualquier conflicto que había violencia, cosas violentas, no se manejaba igual con la sevicia como ocurría, por ejemplo, en Europa. Entonces, acá había un proceso en gestación en donde se estaba cuajando una nueva civilización y estaba en un proceso en donde los pueblos del norte, los pueblos del sur estaban, digamos, separados por una zona en común, muy particular, que lo mencionó aquí la compañera, que es el Golfo de Urabá. Es la zona del tapón del Darién, que separa Colombia de Panamá. Ahí está el límite de ese cristal muy poderoso y de hecho en esa zona hay grandes yacimientos de uranio, hay grandes yacimientos de petróleo, hay grandes yacimientos de oro y de minerales y de recursos estratégicos muy importantes, pero es una zona que ha sido un tapón histórico y ancestral. Hay que mirar la historia de la tapasueños para uno entender de la importancia de ese tapón. Fue colocada ahí en una época cuando el Istmo de Panamá no existía. ¿Y quién lo colocó? Aquí es donde viene, digamos, una adaptación para que lo entendamos y para los que lo conocen la historia por otros medios. Fue precisamente Enlil el que ordena la separación del imperio lemuriano del imperio atlante para cerrar de una vez ese problema de conflicto y se ordena mediante ingeniería pues de que ellos tenían levantar tectónicamente hablando y eso movió muchos recursos el Istmo de Panamá mediante la liberación de energía de lo que era un fragmento de la placa de Nazca que fue partido dando origen a la famosa placa o subplaca de Cocos y esa partición, ese evento controlado de alta ingeniería levantó el Istmo de Panamá y la serranía del Darién, formándose un tapón que separaba las aguas del Pacífico con las aguas del Atlántico. De hecho, el mar Caribe es un mar fósil del Pacífico. Y al separarse el Imperio Atlante, que controlaba el Atlántico, con el Imperio Lemuriano, que controlaba el Pacífico, y ponerse un punto intermedio donde se elige a un pueblo ancestral que sirva de vigilante para que medie y evite cualquier injerencia entre los que estaban expandiéndose en el sur con los del norte y viceversa. Ese pueblo serán los mayas. Y de esa manera se crea ese espacio. Y además, porque a pesar de que los mal llamados Anunas o Anunnakis o Anunká, como lo queramos llamar, y digo mal llamados porque realmente es una interpretación que dio Zacarías Sitchin a partir de la traducción de esos textos antiguos, el asunto es que estos señores del cielo, a pesar de tener ambiciones y poder y todas las vainas, ellos tenían que respetar ciertas cosas. Y una de ellas era precisamente lo que se acordó para las almas traumadas que tenían que sanar y que se escogió el lugar específico para ello, que fue lo que hoy día ocupa Colombia. Y para generar una especie de una diversidad de interacción y de oportunidades de sanación, se levanta la virgación de la cordillera de los Andes en esa zona y se divide en tres partes: cordillera occidental, que es la más vieja, cordillera central y la cordillera oriental. Y de esa forma permitir que cada componente fuera sanando y cuando llegara a un nivel de desarrollo, digamos, energético espiritual, pudiera pasar a otro lugar dentro de ese mismo esquema que había en estos territorios e ir avanzando hasta llegar a las tierras más fértiles del antiplano cundiboyacense, que es la zona donde está hoy día la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí era el punto de partida. Para los que ya habían superado todo el proceso de depuración y transmutación y limpieza, los que habían logrado, digamos, hacer la tarea, podían tener su última encarnación en una de las tierras más hermosas de Colombia, que es lo que llamamos el altiplano cundiboyacense, conformado por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
El que haya venido a Colombia o el que viva en Colombia sabe la belleza espectacular de esas tierras y sobre todo la fertilidad de sus suelos, la limpieza de sus aires y del agua, a pesar de tanta contaminación hoy día. Pero ahí era donde se llegaba y por eso es que los muiscas que habitaron esa zona fue un pueblo muy pacífico y que sabía cómo dosificar el conflicto mediante rituales muy especiales. No es de extrañar que los españoles, cuando escucharon la leyenda del Dorado, fueran a buscar precisamente en esa zona y en particular en uno de los portales más importantes. Allá hay 3 portales, uno de ellos es la famosa laguna de Guatavita. Ahí les voy dando el datico porque vamos entendiendo. Bueno, y los muiscas tenían a la Dama de Cao. Si ustedes vieron a la Dama de Cao, sí, con su atuendo y con los 2 bastiones que tiene, que arriba tienen, parecen 2 platos voladores, ella con eso lo que lograba era estabilizar el campo electromagnético de las diferencias entre una parte y la otra parte, para hacer puente, para hacer momentos de paz y de armonía, para poder sostener el quiebre de energía que podía llegar a haber en esa zona. Miren a la Dama de Cao. Los tatuajes, ella tenía todo su cuerpo tatuado, tenía todo, su cuerpo es un papiro lleno de información, lo tenía totalmente tatuado. Sí, Richard. No sé si allá. Y entonces el asunto, ¿por qué había un ritual en Guatavita donde bañaban en polvo de oro al cacique, al Zipa? Porque era un ritual simbólico donde el Zipa, que representaba todo su pueblo, se untaba, lo bañaban con oro en polvo y él se bañaba en la laguna para dar simbólicamente entendimiento de que los que habían sido depurados, limpiados y que habían alcanzado el nivel de volver digamos, a otro reino, a continuar su proceso de evolución más hermoso, era entregar ese oro a la laguna porque supuestamente era el portal que comunicaba al sol. Ojo con esto, a pesar de que la luna, la Guatavita tiene que ver con la luna, en el sentido de la energía femenina, que realmente no era la luna que te conocemos, sino la energía femenina que tristemente por conocimientos precisamente de los europeos asocian al tema de la luna. Pero es que la luna no tiene nada que ver con lo femenino como están diciendo. Es el ciclo que tienen las mujeres, que es muy similar al ciclo lunar, que es un ciclo de control. Ahí que nos están diciendo, están controlando al ser más poderoso de la Tierra, la mujer. Entonces, lo que hacía el Zipa era utilizar con su oro, él representaba lo masculino, era entregarse al vientre, a la mujer, en este caso, el agua que representa lo femenino, lo creador. Y ese polvo de oro era la ofrenda para decirle, estos ya están dignos de ser presentados ante el sol. Y el sol representa lo masculino, que es, entre comillas, el esposo de lo femenino. Entonces ella era la mediadora de enviar esas almas al sol. Y una cosa muy importante dijo Edith, el sol es un ser consciente y sintiente, y además es no solamente un portal interdimensional, no comunica regiones del universo, sino otras dimensiones en otras realidades del universo. Ojo con esa diferencia. Pero también el sol, al ser un ser vivo, tiene hábitats. Hay seres coexistiendo y viviendo en el sol, los famosos seres solares. Y hay que tener en cuenta que estos seres solares tienen la capacidad de comunicarse con sus afines y semejantes de otras estrellas a través de ese portal del sol. Y por eso es que uno ve que hay ciertas naves que entran y salen del sol que no son de metal o de tecnología de lata que llamamos, sino naves de plasma, y son seres benevolentes. De todas maneras, hay mucha desinformación en el tema, pero por ahí va la cosa. Marte hay que tener en cuenta que tiene un protagonismo muy importante, y además hay una constelación que ahorita estaba viendo un video muy interesante sobre eso, la constelación del cisne.
De allá viene una civilización muy importante que tiene que ver con los seres que intervinieron a favor de la humanidad que fue manipulada y modificada genéticamente en contra de su voluntad. De la constelación del Cisne, para que tengan presente eso. Entonces hay que mirar acá que Marte tiene un papel muy importante. ¿Por qué Marte tiene un papel importante? Marte en aquellos tiempos no estaba en la posición donde estaba. Tenía mares, tenía climas, tenía un vergel, era bellísimo y había una civilización allá ascendiendo a la quinta D. Ya estaba en proceso de ascensión y estaba viviendo pacíficamente. Estaba bajo supervisión del sistema solar por los seres que vivían en lo que hoy día llamamos Venus. Venus estaba en sexta e iba a ser la transición a la novena. Cuando la Tierra llega aquí, fueron los de Marte los que dieron el visto bueno para que la Tierra fuera colocada en el sistema solar y ellos se comprometieron a velar por la seguridad de la Tierra. Por eso es que cuando ocurrieron los desastres que ocurrieron después, Marte pagó los platos rotos. Y aquí es donde de pronto nuestra amiga, si quiere comentarnos lo que ella sabe sobre Elon Musk, sobre el tema de que este señor, su relación con Marte y por qué él está ahora en la Tierra y por qué tiene tanto afán de volver a Marte. Bueno, eso es el tema. Él habla de la escala Kardashev, que es algo que no es tan común. Es entender que la escala Kardashev habla de que el número 1 sería una civilización que ya tiene la capacidad de autopropiciarse de la energía de su planeta para sostenerse sin ser un parásito del resto del universo. Y él hace poco mandó un tuit diciendo que o llegamos a la escala Kardashev, creo que número 2, dijo él, civilización número 2, o morimos. Entonces mandó un mensaje que para la gente por ahí les parece que este señor hace chistes. Este señor no hace chistes. Él está avisando que todo lo que está pasando a nivel solar es para elevar el nivel de conciencia de los humanos, para que nosotros podamos definitivamente tener los recursos y administrar los recursos de nuestro planeta de forma eficiente, para que no haya más carencia, para que no haya más pobreza y para que todos tengamos esa famosa energía libre. Él habla de que o llegamos o nos morimos. Lo dijo así, fue una sentencia. Y ahora además está diciendo: el sol, es hora que empecemos a tener en mente que el sol es sintiente. Entonces, ¿cuál es la relación realmente de estos flashes solares que nos está mandando el sol? Y si eso nos va a llevar o no a que tomemos la responsabilidad, la sabiduría y la autogestión de la energía del planeta para llegar a ser un planeta de escala Kardashev, de inteligencia, no, creo que es número 2, los que ya pueden sostener su propia energía planetaria. Bueno, la pregunta es para mí. Sí, bueno, ya, listo. Bueno, primero hay que entender la escala Kardashev. La escala Kardashev fue un científico de la era soviética, que luego cuando cayó el muro de Berlín, el tipo se hizo muy famoso porque él era uno de los que entró dentro del debate científico de lo que es la exobiología y dentro del análisis que se podía dar en caso de que existieran civilizaciones más avanzadas, cómo se pueden clasificar y distinguir de una manera que sea similar en comprensión y comparación a lo que estamos viviendo como civilización humana. Obviamente hay una etapa donde ya se sale la escala y ya no podemos seguir comparando con lo humano y entramos en el rango de la ciencia ficción, pero entendiendo ciencia ficción no como fantasía, sino como ciencia que está en un nivel que todavía no se puede demostrar, pero que se puede comprender. Entonces, la escala de Kardashev tiene inicialmente 3 niveles. El primer nivel, donde la Tierra en este momento está entre el punto 8 y punto 9. ¿De dónde sacan la estadística para saber en qué nivel estamos y en qué vaina está? En los desarrollos tecnológicos y en el número de patentes existentes y la utilización de manera pacífica de las mismas. Ahí es donde se toma esa medida.
teniendo en cuenta los estándares que estableció el señor Kardashev para poder llegar a un nivel y pasar a otro y así sucesivamente. Hay unos rangos de tiempo que pueden variar de acuerdo a ciertas situaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Según lo que establece el señor Kardashev, que va de la mano de lo que dijo en su momento el señor Russell y el señor Carl Sagan, cuando ellos sacaron la famosa fórmula de otro científico, que es la fórmula de Drake, que es una fórmula que de acuerdo a una serie de variables se hace una operación matemática para poder determinar el número posible de civilizaciones que han desarrollado cierto nivel de desarrollo de acuerdo a esa escala de Kardashev. Entonces tenemos en cuenta que, por ejemplo, dentro de la fórmula de Drake, que se escribe como D-R-A, creo que es K de kilo, Drake, la fórmula de Drake establece que si una civilización logra superar la infancia y la pubertad, en donde más inmadurez hay, y logramos pasar el peligro del desastre nuclear al desarrollo de tecnologías nucleares pacíficas, y logramos desarrollar un nivel de evolución que podamos llevar viajes interplanetarios y viajes interestelares, la escala esta nos da una cifra impresionante. Solamente para la galaxia nuestra, aplicando la fórmula de Drake, nuestra galaxia tiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas, de las cuales casi las 2/3 partes son similares al Sol en tamaño y temperatura y categoría. Entonces, suponiendo que más o menos pongámosle 100.000 o 200, pongámosle 100.000 millones de estrellas similares al Sol, tengan planetas y que éstas tengan las características de tener planetas en la zona llamada Ricitos de Oro, que es una zona que proporcionalmente, de acuerdo a la distancia del planeta con relación a su estrella madre, está en una zona que se llama habitable, donde se puede desarrollar procesos biológicos y agua líquida. Entonces, sumando eso y luego que haya podido albergar vida, que haya podido generar una civilización, que una civilización haya podido sobrevivir a la inmadurez nuclear y que haya desarrollado viajes interespaciales o interestelares, estamos hablando de la fantástica cifra de 10.000 millones. Solamente en nuestra galaxia, 10.000 millones. De 100.000 millones de posibles estrellas que hay, 10.000 millones, o sea, el 10% puede albergar una civilización que haya avanzado a un punto tal que esté muy adelante de nosotros, incluso por millones de años. Ahora, solamente en el universo visible, de luz visible, no estoy incluyendo el universo no visible en el rango del infrarrojo, la cifra de galaxias que hay se cuenta es por trillones. O sea, estamos hablando trillón norteamericano de ustedes, o sea, el billón nuestro. O sea, billones, trillones de ustedes. Trillones de galaxias. Y todas ellas con promedio de 400.000 millones a 1 billón de estrellas. La cifra de posibles civilizaciones avanzadas, más adelantadas que la Tierra, en el universo visible, se suma en decenas, si no cientos de miles de millones. Entonces, venir a decir, estamos solos es difícil. Y por otro lado, como dijo Fermi, bueno, ¿y a dónde están? Por eso es que se inventaron lo de la paradoja del bosque oscuro. Pero no es que las civilizaciones avanzadas tengan miedo de un depredador allá afuera, no. Hay civilizaciones avanzadas que por respeto no quieren intervenir en el proceso evolutivo de civilizaciones que todavía no han desarrollado un nivel de conciencia tecnológica y espiritual que permita el contacto. Entonces, para no interferir, no se dejan ver. Esa es la cuestión que a mí más me molesta de los que están defendiendo la hipótesis del bosque oscuro, que hay tanta maldad allá afuera que no es bueno dejarse ver porque nos pueden comer. ¿Por qué?
Más bien porque no vemos esta otra óptica. Si una civilización... De que somos tan mediocres que no valemos la pena. Exactamente. Si una civilización que nos tenga siquiera 1 millón de años de adelanto ve que estamos en proceso de evolución, ellos no van a intervenir para no afectar y alterar el resultado. Entonces hay que entender eso. Entonces la escala Kardashev habla, nivel 1, civilizaciones que logran explotar los recursos de su planeta madre de una manera sostenible y sustentable. Ojo con esas dos palabras. Ese es el nivel 1. Y en este momento estamos en el punto 8. O sea que ni siquiera estamos en el nivel 1. No, pero eso fue intencional, porque la humanidad que existió antes del gran desastre estaba en equivalencia en la escala Kardashev en el nivel 1.9. O sea, estábamos ya por entrar a saltar al nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Por eso Tesla dice que tendríamos que saltar al nivel 2. Si logramos recuperar toda la tecnología y la sabiduría que ya tenía la civilización antediluviana, tendríamos que tener la capacidad de saltar al nivel 2. Entonces, el nivel 2 es cuando una civilización es capaz de aprovechar los recursos no solo de su planeta, sino de los planetas vecinos de su entorno y de su propia estrella. Ahí es donde viene la famosa esfera de Tyson. Sí. Que ya hay evidencias de algunas estrellas que tienen características, parece, de una esfera de esas. Y el nivel 3 es el más épico. Es la civilización que es capaz de aprovechar los recursos y la energía, porque todo se resume en energía, no solamente de su estrella, sino del núcleo de su galaxia. ¿Te imaginan el nivel de avance para una civilización de esas? Y algo muy importante, cuando Kardashev empezó a mirar, bueno, si vemos las cosas a nivel tecnológico, ¿hasta dónde llegamos? Nivel 3. Y si le agregamos espiritualidad, aparecieron 2 niveles nuevos. O sea, avanzamos más si agregamos espiritualidad. Entonces, cuando entendemos espiritualidad, no tiene que ver con religión, ojo, sino con sensibilidad, imaginación y empatía. La empatía es la moneda más alta del universo. La empatía hay que tener un nivel de alta coherencia que vos podés llegar a tocar la alta coherencia del campo unificado. Esa es la empatía. Es cuando sin ser la otra persona vos podés sentir y saber lo que está pasando a la otra persona y tener empatía. La empatía es la moneda del universo con la que realmente se manejan los seres inteligentes de este universo. Y bueno, ya nos quedamos cortos, vamos a ir a la próxima, pero lo que les quería contar es que nosotras del 21 al 23 de noviembre vamos a estar enseñándole a la gente cómo lograr entrar en esa alta empatía, en esa alta coherencia, utilizando luz, utilizando sobre todo tu propio cuerpo, tus propios recursos, porque como lo acabamos de decir, para ser una civilización digna de entrar en las grandes civilizaciones inteligentes de este multiverso, nosotros lo que tenemos que demostrar, no tan solo que tenemos tecnología, sino que ya sabemos tener la autonomía sobre nuestra propia tecnología y sobre todo sobre las mitocondrias celulares, que son las que generan la misma energía que una estrella en el universo. Bueno, nos vemos en la próxima. Adri, te mando un beso. En la próxima te prometo que te dejo que hablemos, pero ya nos quedamos corta de tiempo. Síganos en Conectate Radio. Chaucito.